Bueno, mis hermanitos, hoy continuamos con eh, el escudriñar acerca de la iglesia, el concepto que el Señor nos cuenta de la iglesia, todo lo que hemos nosotros también recibido como parte de la enseñanza de la iglesia a lo largo de muchas congregaciones por las que hemos pasado. Estuvimos yo, por ejemplo, personalmente estuve en la congregación católica, estuve alguna vez acercado a los Hare Krishnas también, cuando era, pues, eso es muy como de juventud, digámoslo así, pues cuando uno no piensa lo que está haciendo, sino que se agrada con las cosas que ven los ojos. Y también, bueno, después el Señor nos ha pasado por la congregación evangélica también, nos hacíamos llamar evangélicos un tiempo, o nos dijeron que nos llamábamos así por pertenecer a una congregación evangélica, después nos dijeron que éramos cristianos y todo, pero pues todo tiene que ver con el concepto que tiene el Señor de la iglesia, ¿cierto? Entonces, miren, hace 8 días habíamos visto que pues la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo son muchos miembros. Habíamos también hablado sobre que no se trata de que cualquiera que se dice llamar cristiano o evangélico o lo que sea, pues ya es parte del cuerpo de Cristo, porque como son muchos miembros, no, también la palabra nos instruía, el Señor nos instruye por medio de lo que ya dijo, que pues la iglesia del Señor cumple la voluntad del Señor, cumple sus mandamientos, ¿cierto? Esto es importante, esto es muy importante. Miren, a nosotros nos habían, mejor dicho, uno como que se mete en todo lo que escucha y pues por tradición nos habían dicho que ya la ley no era vigente y ya el Señor, pues tiene misericordia de nosotros y nos mostró que pues eso no tiene razón de ser, o sea, eso que el Señor dijo y no hará, el Señor prometió y no lo cumplirá, el Señor, ¿será que hace las cosas ahí? Prometió y no va a cumplir. Dijo una palabra ya y ya pasó, ya no está vigente. Entonces son cosas importantes, ¿no? Y nos habían dicho que algunas algunas partes de la palabra nos hacían entender eso, pero por estar sacando fichitas de todo el contexto general, ¿sí? Esto es muy, muy común. Entonces, por eso hay mucha gente pensando que entre las muchas congregaciones de diferentes doctrinas está el cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo y no, el cuerpo de Cristo es un cuerpo específico de hijos de Dios que cumplen su palabra, ¿cierto? Eso nos dice la palabra. ¿Sí? Y que tuviéramos cuidado de unirnos en yugo desigual. El pastor, nuestro amado pastor Luis Eduardo nos da una explicación de, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿No comer con ellos? ¿O se trata es de que cuando vengan a mi casa con una doctrina diferente, con el objetivo de enseñarme cosas diferentes que las que tiene la palabra, no le digamos bienvenido. Ahora, otra situación es cuando una persona va a entrar en debate con nosotros, mejor dicho, no con nosotros, con la palabra. Ahí tenemos que estar preparados para dar testimonio de nuestra fe, ¿sí? Para presentar defensa de la palabra, conocer y no rechazar a ese que viene hablándonos de la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra está para eso, para que ella misma se manifieste si es verdad o no. Ya nosotros debemos estar en capacidad de afrontar esas situaciones porque se van a presentar. ¿Y por qué usted es tal cosa? No, pero es que es así y no así. No, pues vamos a la palabra a ver qué dice la palabra sobre eso. Ya debemos tener un conocimiento y un avance, una edificación en el Señor, porque de qué otra forma vamos a edificarnos. Mire, el Señor, ¿se acuerdan que vimos que el Señor le dijo a Pedro, no solo a Pedro, a sus discípulos que estaban con él, estaba hablando y preguntándoles quién era el Cristo y les habló de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de que iba a edificar sobre la roca cuyo tema ya lo había hablado en el mismo libro de Mateo, ¿sí? En el mismo libro ya había hablado antes de esto, ¿cierto? Ya había hablado antes de qué significa edificar sobre la roca.
Entonces, por la falta de tener el contexto general y de leer el libro completo, pues por eso va a llegar el momento, cuando él nos habla de que edificar, todo el mundo pensó que era Pedro, pero no, él ya, si hubiéramos leído constantemente, vendría, eso es lo que acabamos de leer hace unos capítulos, sobre la roca, cuando se edifica sobre la roca, ¿qué significa? Que cumplir los mandamientos. El que edifica sobre la roca es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Pues toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Entonces, son cosas que nos revela el Señor por misericordia. Entonces, esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Los que cumplen su palabra, ¿sí? Las ovejas del Señor, pues va a llegar un momento en que ya la religión, así como nos ha pasado a nosotros, ya la religión no era el conducto por el cual nosotros pensábamos que teníamos acceso a Dios o de la forma que realizábamos nuestra fe. No, no era la religión, entonces tenemos que dejar la religión a un ladito y pasar por el ladito y tener mucho cuidado de no involucrarnos en religiosidades, ni en religiones, ni decir que tenemos una religión, porque eso el Señor lo ha dejado bastante claro, ¿sí? Por ejemplo, cuando el solo hecho del cristianismo, vi por ahí unos comentarios en uno de los videos del pastor Luis Eduardo, de nuestro amado pastor Luis Eduardo, y cuando ya hablamos de estas cosas, ya hemos estudiado acerca de ellas, ¿cierto? Y pues ya vemos que hay una duda que tiene la persona sobre si la ley ya pasó o no. Entonces está defendiendo que la ley ya pasó. Y eran los mismos versículos que nosotros estudiamos durante un poconón de tiempo que hemos venido estudiando por boca del pastor Luis, nuestro amado pastor Luis Alberto. Y son las mismas cosas. Entonces, ¿por qué se presentan estas dudas? Porque pues es la falta de congregarse, es la falta de preguntarle al Señor, es la falta de entender que yo no me las sé todas y que necesito edificarme cada vez más para ir creciendo. Si uno se edifica, tiene que crecer, porque ¿cómo van a edificar un edificio y que no crezca para ningún lado? No se está edificando, ¿cierto? Cuando están edificando una casa o un edificio, este tiene que ir creciendo, haciéndose más grande, ¿sí? Saliendo más a la vista, porque no podemos decir que hay edificación cuando las bases se echaron y ahí quedó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se está edificando? No estamos creciendo, ¿cierto? Entonces que nuestra fe también tenga que, como el grano de mostaza, tiene que ir creciendo y convirtiéndose en el árbol más grande, ¿cierto? Que dé frutos grandes. Entonces, bueno, esta es la iglesia de la que habla el Señor, ¿cierto? Miren, y hablábamos de la palabra eclesia, y es bien bonito comenzar a entender, ¿sí? Que nos dijeron también y teníamos la idea que la iglesia venía desde el Señor Jesús. Entonces, cuando se habla de que el Señor Jesús va a venir por su iglesia, quiere decir a partir de que Él vino en la carne, a partir de esos hacia acá, ¿cierto? También nos dijeron eso. Teníamos esa concepción de que, claro, la iglesia de Cristo, ¿cierto? Es aquella a partir de cuando Él vino, a partir de sus apóstoles, y entonces, venga, ¿será esto cierto? Que Cristo viene por su iglesia. Miren, hay algo bien importante. Vamos a Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53 está la profecía que hablaba de el martirio del Señor y la paga por los pecados del mundo, ¿cierto? Ahí Isaías, que vivió muchos siglos antes de la venida del Señor en la carne, ¿sí? Está hablando de una forma que es muy diciente, muy diciente. Dice Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, ¿sí? Es bien bonito porque cómo se complementa perfectamente la palabra, ¿cierto? Entonces, la idea que teníamos que pues el Señor va a venir por su iglesia y que la iglesia allá desde el año 1, digámoslo así, desde que el Señor vino en carne,
¿sí? Y habló a los apóstoles. Entonces, viene por esa iglesia. Dice, miren, antes de leer Isaías 53, 5 y 6, les leo, quédense ahí en Isaías y les leo Hebreos 9, 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si eso fuera así literal, si eso fuera así literal, para salvar solo a los que estén vivos y lo estén esperando en ese momento en que el Señor disponga a venir, ¿cierto? Pero tenemos que entender, entonces complementemos con Isaías 53, a ver si es solo desde los apóstoles hacia acá. Miren lo que dice Isaías 53, 5 y 6. Está hablando el profeta Isaías, ¿sí? Por allá, siglos antes de la venida del Señor, está refiriéndose al Mesías, al que había de venir, ¿cierto? El que tenía que venir. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Dice, nuestras rebeliones, incluyéndose Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, incluyéndose Isaías, ¿sí? Curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, si decimos que Cristo viene por su iglesia y que la iglesia comenzó a partir de los apóstoles, entonces esta parte no cuadra, porque aquí está hablando Isaías y era una profecía, claro, pero también se estaba incluyendo a los que esperan en él, para salvar a todos los que esperan en él, ¿sí? Los que duermen también, como dice la palabra. Entonces es bien importante esto, ¿cierto? Miren, ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo hacemos para saber si la iglesia efectivamente inició con los apóstoles? ¿Sí? Hay algo bien bonito que nos explicaba el pastor Luis Alberto. Sí, dice, nuestro amado pastor Luis Alberto nos decía y me explicaba también algo hermosísimo que la misma palabra nos descubre. La palabra eclesia, que es de donde viene en griego, ¿sí? En lo que llaman el Nuevo Testamento, ¿no? En lo que es las cartas de Pablo, ¿cierto? Y los evangelios, ¿cierto? Eclesia, esa palabra la utiliza Pablo en Hebreos, ¿sí? Es usada en la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 2, ¿sí? Perdón, vamos a Hechos primero, Hechos primero. Hechos 7:38, ¿sí? Hechos 7:38. ¿Cómo podemos rastrear esa palabra? ¿Dónde se usó? Entonces, pues es en una concordancia bíblica, pues sencillamente ya hay los medios. El Señor dijo que al final de los tiempos muchas cosas iban a ser reveladas, ¿sí? Iba a dar aclaramiento y explicación de que las íbamos a entender en el final de los tiempos. Ustedes y yo somos bienaventurados porque no sabemos exactamente el día y la hora, pero las cosas se están acercando cada vez más, las señales se están cumpliendo y el Señor está próximo a venir. Entonces, el Señor dijo que para esta época, ¿sí? Al final de los tiempos, iba a haber mucho conocimiento, se iban a comenzar a revelar mucho más cosas de entendimiento al Señor, ¿sí? Entonces, miremos que Hechos 7:38 menciona la palabra eclesia, o sea, iglesia, ¿cierto? Iglesia. Y mire lo que dice. Este es aquel Moisés, está hablando de Moisés, ya todos lo conocemos, ¿cierto? Es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Esta palabra congregación originalmente es la palabra eclesia, ¿sí? Y la traducen congregación porque ¿cómo sonaría que nos tienen la doctrina de que la iglesia comenzó con los apóstoles, ¿sí? Y dice, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto. Esa parte no cuadra, ¿cierto? Por eso la traducen de otra forma. Porque pues hay
hay una mala interpretación en eso, entonces quieren como cubrir esa parte, ¿cierto? Pero está literal, literal. Sí, claro, la palabra eclesia quiere decir congregación, asamblea, ¿sí? Y la iglesia del Señor es cuando se congregan los santos del Señor, ¿cierto? La iglesia del Cristo, ¿cierto? Entonces aquí está hablando que Moisés estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Ahí sería totalmente ilógico pensar si no estuviera este texto, si no pudiéramos dar fe de que eso está escrito, ¿sí? Que allá Moisés también estaba con la iglesia, ¿cierto? Que esa congregación también la llamó, se llama aquí en Hechos de los Apóstoles se llama iglesia. O sea que el concepto ese de que a partir de los apóstoles nos nos toca irnos hacia más atrás. Ya va cambiando, ya el Señor nos va mostrando, ¿cierto? Aquí es eclesia. Entonces, miren, hay otra partecita también importante donde encontramos, ahorita sí vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12. Por favor, alguien, algún voluntario, alguno de mis amados hermanos que me lea Hebreos 2, del 11 al 12. Un voluntario. Amén. Yo, Mauricito. Mi hermana Viviana. ¿Cómo está? El Señor Jesucristo los bendiga. Señor, amén, a Hebreos su merced 2. también. Hebreos 2, 11 y 12. Ok. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré y te Amén. alabaré. Ahí nomás. Amén. Gracias, mi hermana. El Señor Jesucristo la bendiga. Amén. Bueno, aquí en Hebreos se está citando que se está citando la palabra que había sido dicha antes en los salmos, los profetas y la ley, ¿cierto? Acá dice, diciendo y cita textualmente, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la iglesia te alabaré. Esto está citado y lo traducen del original que está en hebreo y acá esto es palabra de Dios, ¿no? Aquí no hay que la duda de que quién sabe Pablo qué le pasaría, no, o el que esté escribiendo, ¿cierto? Sí, dice que citando este versículo textualmente, esto está en Salmos 22, ¿cierto? Entonces, dice que en medio de la iglesia talabarea, ya estaba hablando en los salmos que fueron escritos por David, por Salomón y por otras, si no estoy mal, 2 personas más que escribieron salmos que el Señor les permitió, Asaf, si no estoy mal. Y entonces, la iglesia dice que de eso se habla también en los salmos, de la eclesia, porque está hablando de iglesia, ¿cierto? Aquí la congregación se utiliza la misma palabra. Entonces, mire Salmos 22. Dice lo que se habló acá en Hebreos, ¿cierto? Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? Allá fue traducido como iglesia, ¿cierto? Entonces, aquí se utiliza una palabra, congregación, que en hebreo es Gahal, G-A-H-A-L, ¿cierto? ¿Qué quiere decir lo mismo que iglesia? ¿Cierto? Que eclesia, congregación, multitud, reunión, montaje, convocatoria, convocación, ¿cierto? Entonces, nos dice, no, pues sí, podría ser cualquier tipo de reunión.
La cuestión es que aquí hay unas características especiales que están hablando de personas, ¿sí? Que están hablando del Señor, del único Dios verdadero, ¿cierto? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Está hablando del nombre de Dios y de los hermanos en Él, ¿sí? Los hermanos en Cristo, ¿cierto? En Salmos, ¿cierto? Entonces, en medio de la iglesia te alabaré. Entonces, el significado no está tan ligado tanto a la palabra, sino a la esencia de lo que significa, bueno, valga la redundancia, ¿cierto? La esencia de lo que todo esto lleva, que era un acto en torno al Señor y a los hijos de Dios. Entonces, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Y acá no lo está diciendo la palabra, ¿cierto? Ya en muchas otras partes que esta misma palabra gajal aparece, ¿sí? Aparece y, por ejemplo, en Deuteronomio 31:30 vuelve a aparecer y bueno, en muchas partes van a aparecer esta gajal que acá en los escritos de Pablo y las cartas de los apóstoles habla como iglesia, lo traducen como iglesia, ¿cierto? Acá en Deuteronomio 31:30 dice, ya lo tenemos todos, Deuteronomio, el quinto libro, dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación, Gajal, ¿sí? Toda la congregación, lo que sería en griego a toda la iglesia de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y en muchas otras partes, mire, otra parte bonita está en Josué, ahí adelantico, después de Deuteronomio. Josué capítulo 8, alguien por favor me lee Josué capítulo 8, 35. El libro de Josué capítulo 8, 35. Miren, tantas veces y en muchas congregaciones se utiliza eso de que esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y sé valiente, y esfuérzate y sé valiente, ¿cierto? Y nosotros también usábamos mucho eso, pero en realidad hasta que no es el Señor el que viene y le abre el entendimiento a uno pues no puede entender esa magnitud de la hermosura, del significado de la palabra del Señor. El esfuérzate y sé valiente no es otra cosa que en cumplir la ley y los mandamientos y los estatutos y toda la palabra del Señor. Toda la palabra. Eso quiere decir esfuérzate y sé valiente. Y uno siempre generalmente lo usaba era para conseguir trabajo, para esforzarse para lograr cosas, pero eso no está asociado a eso, sino esfuérzate y sé valiente para cumplir, para tener en el corazón siempre, meditar día y noche en la palabra del Señor, esforzarse y ser valiente en eso, en creer todo lo que dicen los profetas, todo lo que escribió Moisés, todo lo que dicen los salmos, ¿cierto? En eso es esforzarse y ser valiente, creer, tener fe, ¿sí? Tener lealtad, tener fortaleza en esas cosas, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice Josué 8:35. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Mi hermano, el Señor lo bendiga. Amén. La palabra del Señor Jesús dice, no hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no leyera delante de toda la congregación de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Manuel. Miren, y esto es una enseñanza para mí, me parece muy importante esto que dice acá, porque ya entendemos que la palabra que se utiliza ya en hebreo y cuando la traducen al griego, por ejemplo, esta misma palabra la traducen como iglesia. Y mire, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de la congregación, o sea, de la iglesia de Israel, del pueblo del Señor, ¿sí? Y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Eso es algo muy importante. Mire, la palabra es para que se anuncie toda. Y en eso yo creo que aquí, bueno, por misericordia del Señor, el Señor ha puesto en nosotros que estemos constantemente presionando, pues no presionando, es como recordándole el beneficio tan grande que tiene
el estudio de la palabra tal cual está escrita, ¿cierto? En el orden que fue escrita, en el orden que el Señor nos la presenta, que escudriñemos para ver dónde los hombres han metido la mano para tratar de distorsionar. Y el Señor nos va a mostrar, el que llama, se le abre, el que pide, recibe, dice el Señor. Pidamos esas cosas. El Señor sí es para cumplir la voluntad de Dios, para darle gloria y alabanza a Él, ¿sí? Para que entendamos mejor su palabra, pues pidámosle esas cosas, ¿sí? Dice que no hubo nada de lo que Moisés había dicho, o sea, de toda la Torá, de toda la ley, que es más como la instrucción, la traducen, una de las traducciones que es ley, pero es que es mucho más que una simple ley, es una instrucción, ¿sí? Es una enseñanza para edificación. Dice, todo eso Josué lo hizo leer delante de todo el mundo, de toda la iglesia del Señor. Entonces, no hay disculpa de que no, no, es que, por ejemplo, antes que el Señor nos había revelado esto, decíamos, no, pues, no, eso, yo sé que ya Jesús es el Señor y ya, pues ya, eso hay gente que la ha leído 3, 10 veces, pues, si ya sabemos que Jesús es el Señor, tenemos que saberlo desde Génesis hasta Apocalipsis y poder comprobarlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor nos corrigió, gloria a Él, que sí tenemos que leer, sí tenemos que escudriñar toda la palabra. ¿Cuánto tiempo nos llevará? Toda la vida vamos a estar, pero anhelemos esos dones maravillosos que son de esos dones hermosos de amar la palabra de Dios. Que eso esté en nuestro corazón. Mire, si de pronto a usted, mi hermano o mi hermana, todavía no siente esa atracción, pídala al Señor, pídala si en realidad quiere crecer, ser edificado y crecer así como la semilla de mostaza, que se convierte en un árbol grande, que da mucho fruto, mucha sombra, ¿sí? Mucho beneficio. Pidámosle al Señor estas cosas. En realidad, esto es lo que debemos que pedir, porque eso sí es riqueza. En Apocalipsis le dice a una de las iglesias, tú eres pobre, pero eres rico, ¿sí? En la tierra de pronto seamos pobres y que no tengamos muchas cosas. Aún así, el Señor nos sustenta cada día porque cada día sus misericordias se renuevan, ¿cierto? No he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Él es el que justifica, ¿sí? Entonces, siempre pidamos esas cosas grandes, esas cosas hermosas, maravillosas, que amemos su palabra, que su palabra nos atraiga, porque es que mire, ¿cómo podríamos nosotros decir que amamos más al Señor si no lo conocemos por medio de lo que podemos conocer, lo que es su palabra? No lo podemos conocer como por mirar el cielo o por la tradición. No, así no lo vamos a conocer. Entonces, si conocemos y queremos conocer más, proseguir en el conocimiento del Señor, pues es necesario la palabra todo el tiempo, toda nuestra vida. Pidámosle eso al Señor, ¿sí? Es el que pide, se le dará. El que pide, se le dará. Y si es para voluntad de lo que Él dice, escudriña mi palabra, Señor, yo quiero eso. Dame que yo quiera escudriñar, que yo ame escudriñar. Si es un mandamiento de Él, escudriñar las Escrituras, pues Él lo va a dar, porque en Él las promesas son sí y amén. Si es para gloria de Él, para obedecer sus mandamientos, Él dice que dirá que sí, ¿sí? Que ya tenemos nuestras peticiones si son en Él. Y en Él, pues hay que escudriñar las Escrituras. Entonces, no es una disculpa que es que como que yo me aburro, a mí me da sueño. A mí también me pasó y a muchas personas yo sé que les pasa, pero el Señor es maravilloso y Él pone como Él quiera. Anhelen eso, anhelemos todos ser edificados y seguir creciendo, no como ser de esos edificios que se quedaron a medias, ¿sí? Ustedes por aquí en esta ciudad, en Dubái o bueno, donde sea, que edificios que llevan años ahí quieticos, 2 pisos le hicieron y ahí quedaron. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el futuro de edificados? Buenas bases, pero cimentados ¿en qué? ¿En la roca? No, y pues al fin y al cabo, si no se sigue construyendo, después llegan otros proyectos y toca tumbar ese edificio para construir algo que en realidad sirva. Entonces, que calculemos, como dice la parábola, como dice el Señor,
Y si usted va a construir una torre, calcule primero si tiene lo necesario para construirla. Y nosotros tenemos al Todopoderoso. Tenemos lo necesario para amar cada vez su palabra. Entonces, miren, dice que Josué no dejó nada que no hiciese leer de toda la palabra del Señor, de toda la ley, de toda la Torá, ¿sí? Y eso es importante. Nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que leerla toda. Si hay alguna cosa que pienso que no he leído, bueno, es que incluso así no la haya leído, lo que ya hemos leído es totalmente edificante leerlo una y otra vez para conocerlo, ¿sí? Uno cuando ama a alguien quiere estar todo el tiempo aprendiendo, conociendo más, mejor dicho, en contacto permanente. Si uno ama a su hijo o a su hija, uno quiere estar en contacto permanente, uno quiere ver cómo vive, que le gusta todas esas cosas. Lo mismo, si uno ama al Señor, pues tiene que saber qué le gusta a Él, qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Bueno, entonces hay muchas partes donde se habla de esto, de esta palabra gajal, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito porque para de pronto no quedarnos tan enfocados en eso, porque sí dice que hay una iglesia siempre. La congregación del Señor, esa es la iglesia del Señor, ¿cierto? Bueno, ahora, a partir hablando de nuestra época, en estos tiempos, a nosotros y todavía en muchas partes del mundo, venden una idea de una iglesia del Señor que es totalmente de acuerdo a las tradiciones de los hombres y no conforme a la palabra de Dios. Y eso es peligroso, eso es bastante peligroso. ¿Y los ejemplos están? Sí, los ejemplos están literales, explícitos, ¿cierto? Pero el problema es que como la gente no va a la palabra, sino va a la tradición, le meten uno que otro versículo, le meten una buena exposición de una persona que sea bien dicharachera, que eche chistes todo el tiempo. Entonces, este es el pastor que me gusta, donde van los jóvenes. Por ejemplo, en Bogotá hay una de estas que el pastor es todo, echa chistes y todo. Entonces, pues, es súpermente agradable. Entonces, a la gente le gusta es eso, ¿cierto? Van porque él es chévere, pero les está enseñando la verdad, está de acuerdo a las escrituras, lo que dicen. Entonces, que no habían enseñado y siguen enseñando que si usted es de la iglesia del Señor, entonces que todo tiene que salirle bien, ¿sí? Mire, aquí en Salmo 91, ¿se acuerdan del Salmo 91? Yo creo que uno de los salmos más populares junto con el 23, ¿no? Donde muchas casas tienen una Biblia abierta en uno de esos dos salmos. Y entonces dice, mire lo que dice el Salmo 91, versículo 10 al 12. ¿Alguien me lee esto, por favor? Salmo 91, del 10 al 12. ¿Un voluntario? Amén, mi hermanito. Mi hermana Esperancita. Sí, señora. Sí, Señor. Listo, mi hermanita, por favor. Señor la bendiga. La palabra de mi Señor Jesucristo dice así, el Salmo 91. Del 10 al 12. No, que está como haciendo... Pero mi manito para que no haga como... Del 10 al 12, dice de Salmo 91, del 10 al 12, dice la palabra de mi Señor Jesucristo así. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Amén, mi hermana. Muchas Amén. gracias. El Señor la bendiga. Bueno, este y muchos otros versículos sacados de contexto utilizan para hacernos creer que pues no va a venir ningún tipo de problemas cuando el Señor dijo todo lo contrario, que por causa de su nombre pues ya hemos estudiado mucho que las tribulaciones sin las cuales nadie verá el reino de los cielos,
que son necesarias, que vendrá la persecución por causa del nombre del Señor, pero vienen estos textos sacados del contexto, ¿cierto? Dicen que no te sobrevendrá mal, entonces ¿por qué le pasan cosas malas? Si son hijos de Dios, entonces sí somos, y entonces ¿por qué me enfermo? ¿Por qué no tengo plata? ¿Por qué no tengo para darle a mis hijos? ¿O por qué no tengo para pagar el arriendo? ¿Por qué me quedo sin trabajo? ¿Cómo así? Pero no entiendo. Ni plaga tocará tu morada, pero entonces ¿por qué me enfermo? ¿Sí? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, pero yo me lo paso tropezándome y no, problemas por aquí, problemas por allá. ¿Por qué? Porque eso, miren, hay un peligro grandísimo, grandísimo con estas doctrinas de la prosperidad que están invadiendo al mundo, ¿sí? ¿Por qué? Este mismo pasaje fue utilizado por el más grande falso profeta que hay, el mismo Satanás, ¿cierto? Dice que no le pase nada para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, eso está aquí en Mateo 4. ¿Se acuerdan de la tentación del Señor? El Señor fue al desierto para ser tentado, ¿cierto? Y vino el tentador, el mismo Satanás, el más grande falso profeta. Mire el mensaje que está enviando, ¿sí? No le pasa nada, tírese, tírese. Pues está escrito, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, ahí viene el cuidado que debemos tener. Ya el Señor nos ha instruido bastante sobre eso, pero nosotros tenemos familia, van a llegar más personas a la congregación, ¿sí? A los pies del Señor, digámoslo así, ¿sí? Porque la congregación es la que está a los pies del Señor, que están anhelando todo en Cristo, ¿sí? Entonces, aquí en Mateo 4:5, este falso profeta que es Satanás, ¿sí? También utiliza la profecía más segura, que es la palabra de Dios, y la saca de contexto y le dice lo mismo que están repitiendo esta gran cantidad de gente. No le va a pasar nada, tranquilo. Pero si está escrito que usted es hijo de Dios, ¿cierto? Dice Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué le dicen a esas congregaciones? Los hijos de Dios no les faltarán. Y mire, exacto, literal, como calcado, copiado. Mire, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero si Satanás estaba citando la palabra, ¿sí? Falso profeta. Falso profeta porque hay una profundidad grandísima en eso, en lo que se está diciendo ahí, en esa palabra, pero lo toman muy por encima, muy superficial, ¿sí? Para las cosas de este mundo. Tírese fresco, tranquilo, confíe, no le va a pasar nada, que no le falte la plata, que no se enferme, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Lo desenmascara. ¿Cómo? ¿Se puso a alegar con Satanás? ¿Se puso a decirle que lo ataba o que lo echaba fuera o que le... No, le dijo la palabra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Tentando al Señor Dios de Israel. Eso es lo que estaba haciendo, porque el Señor fue para ser tentado y el Señor Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo a Satanás que no lo tentara, ¿cierto? Entonces, hay una parte que nos dijeron que era la guerra espiritual, la famosa guerra espiritual, tan falsa que le han enseñado a muchas congregaciones y se deleitan en eso, ¿sí? Mire, para explicar esta parte, mire, el mejor ejemplo de esto está aquí. ¿Cómo es cómo sería la guerra espiritual verdadera? ¿Sí? La explicación de esto está en 2 Corintios 10, 4 y 5. Vamos a 2 Corintios 10, 4 y 5, que ya lo hemos visto, pero mire que vamos asociando cada vez más, concatenando, como dice mi pastor, mi amado pastor Luis Eduardo, encadenando, ¿sí? Toda la palabra que tiene que ver todo con todo, ¿cierto?
Entonces, en 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas, si se está hablando de una guerra, que dicen que hay una guerra espiritual, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando, o sea, destruir una fortaleza quiere decir derribar argumentos. ¿Sí? Eso dice ahí, dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Si usted va a destruir una fortaleza, tiene que derribar argumentos, ¿sí? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el ejemplo que acabamos de ver. Mire, está como si estuviera describiendo, ¿cierto? Las armas es derribarle los argumentos. El Señor, ¿qué hizo? Le derribó los argumentos a Satanás, el peor de todos los falsos profetas, ¿cierto? ¿Sí? Le derribó los argumentos y la altivez. Si es hijo de Dios, usted láncese, que sí. Esa altivez que tenía Satanás la derribó el Señor con la palabra, pero expresada de la forma correcta, ¿cierto? Que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque no conoció Satanás ahí quién era ese, ¿cierto? Si eres hijo de Dios, sí, como si fuera alguien más, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Satanás, ¿qué le tocó hacer? Obedecer lo que el Señor le dijo, ¿cierto? Esa es la real guerra espiritual y ahí tenemos un ejemplo perfecto de esto. Ahí está perfectamente explicado, ¿cierto? Entonces, mire, analicemos qué era lo que le estaba diciendo Satanás, que ni siquiera lo expresó de la forma correcta. Dice que en sus manos te sostendrá y que no sobrevendrá ningún mal para que tu pie no tropiece en piedra, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué quiere decir eso de que tu pie no tropiece en piedra? ¿Sí? Que en las manos te llevará, que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, todo eso sucede, ¿sí? Cuando hay una condición que el pie no tropieza en piedra. ¿Y qué quiere decir tropezar en piedra? Mire, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Ya vimos que esto que le dijo Satanás tiene una profundidad grandísima y ya vamos a tratar de escudriñar, que el Señor nos permita escudriñar qué en realidad significa esa parte que él le dijo, para que quede claro de qué forma actúa Satanás. Primera de Pedro 2, versículo del 6 al 8, por favor. ¿Alguien me lee, por favor? ¿Sí, quién? Emanuel, pastor Mauricio. Ah, mi hermano Emanuel, el Señor Jesús lo bendiga. Un abrazo. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, gracias. 6 al 8, ¿cierto, Mauricio? Sí, señor. Entonces, mire, no perdamos el hilo. Satanás le estaba diciendo lo mismo que dicen hoy en día los falsos profetas. No le va a pasar nada malo. Tranquilo, que porque si usted es hijo de Dios, usted no haga lo que quiera, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Sí, señor, dice la palabra del Señor, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén, mi hermano. Mire, sí se dan cuenta que lo que dice allá para que tu pie no tropiece en piedra, ¿sí? Y que le va a pasar a usted todo lo mejor. Y si su pie no tropieza en piedra, no quiere decir que no vayan a venir problemas, no significa eso. Significa que usted está entendiendo la palabra de Dios y no se está tropezando con el Señor Jesús.
¿sí? Que Él es la piedra para nosotros preciosa, ¿sí? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Él es hermoso, la cabeza del ángulo, la parte principal de todo, ¿cierto? Pero para los que no creen, ¿sí? Los que son desobedientes, dice piedra de tropiezo. Para que tu pie no tropiece en piedra, a sus ángeles mandará, ¿sí? A sus mensajeros mandará, quiere decir el Señor. Ángel quiere decir mensajero, ¿sí? ¿Qué trae un mensajero? Un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Desde Génesis a Apocalipsis. La ley, los profetas y los salmos y todas las cartas de los apóstoles, los evangelios, ¿cierto? Entonces, ese es el tropezadero que todavía vemos en muchas personas, ¿sí? Por eso, porque dice, ¿qué dice? Piedra de tropiezo y roca que hace caer, por eso tropiezan, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El ser desobedientes a la palabra es cuando le llega a uno el Señor y le dice, ¿cuándo he derogado mis mandamientos? Y uno se resiste, porque a mí me enseñaron otra cosa. Pero el Señor, por pura misericordia, pues nos explica que Él nunca ha dicho que haya derogado su ley o sus mandamientos. Eso es muy diferente, que la palabra de Dios se cumple hasta que el sol, mejor dicho, hasta que no haya sol y hasta que no haya luna, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces esa partecita la habíamos dicho muchas veces y había sido una palabra, ¿sí? Había sido una palabra muy importante para nosotros, que la palabra de Dios permanece para siempre, pero esa parte no. La palabra, no, ese mandamiento no, no. Sí, la palabra de Dios permanece para siempre, pero eso ya no. Entonces no cuadra la doctrina que traíamos, ¿cierto? O permanece o no permanece. Y si permanece, ¿la obedezco o no la obedezco? No, es que ya no hay que obedecerla. Bueno, ahí hay un problema grandísimo de terquedad de uno. Dice, pues, duros de corazón, dice el Señor, duros de corazón, porque no queremos escuchar lo que los profetas dicen, lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor dice, ¿sí? Que su palabra permanece para siempre. Si permanece para siempre, hay que cumplirla, ¿sí? Que la estábamos cumpliendo o que haya otro tipo de personas, por ejemplo, los judíos o otras religiones que la cumplan según el entendimiento humano, claro que sí, pero no quiere decir que porque ellos lo hagan mal es que esté mal cumplirla. No, yo tengo que cumplirla y tengo que cumplirla de la forma correcta, de la forma que el Señor la explica. ¿Cómo hacemos? Pidámosle al Señor, el que pide recibe, al que toca se le abrirá. Señor, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero entender tu palabra, yo quiero amarte bien, yo quiero conocerte más. Por favor, Señor, te suplico ¿cómo hago yo para estar tranquilo si lo que debo hacer es pedirte y pedirte, Señor, para que me des ese bien tan grandioso, ese don tan grandioso y maravilloso que es entenderte y conocerte, saber de tu palabra, que me corrijas, que cada día me edifiques más, ¿sí? Para que cada día me hagas más humilde de corazón, para que me permitas andar en tus obras, ¿sí? Para darte la gloria a ti siempre, para poder hablar de ti y alabaré y cantaré entre la congregación, en la iglesia, cantaré, o sea, entre los hermanos, ¿sí? Cantaré y diré alabanzas y mi boca siempre tendrá salmo, como dice una parte de la palabra, que siempre haya salmo en nuestra boca, o sea, cántico del Señor. ¿De cuáles cánticos? No, pues de los que están aquí. O sea, que nuestra palabra sea siempre pensando en proverbios, ¿sí? Pensando en las maravillas que habla, por ejemplo, Job, ¿sí? Todas esas palabras de Isaías, todas esas palabras maravillosas, como el mismo Señor Jesús hablaba, ¿sí? Como explicaba las cosas de hermoso, que eso siempre es, que nuestras reacciones, nuestras respuestas estén llenas de eso, ¿cierto? Que estén llenas de eso. Que nuestra forma de agraciarnos con nuestros hermanos sea en eso. Es que nos riamos y que nos riamos sanamente
Sí, que seamos graciosos, pero con eso, sin faltar a la verdad, sin faltar a nada de los principios del Señor, sino que ese sea nuestro gozo. Eso es. Entonces, bueno, dice que la piedra de tropiezo, el tropezadero, es la desobediencia a la palabra que nos lleva a tropezar en el Señor Jesús. Y muchos están tropezando en el Señor Jesús porque primero, por ejemplo, lo principal, no creen que Él sea el único Dios verdadero. Y eso lo toman como un sacrilegio, como una herejía. He visto algunos videos de predicadores que dicen que es una herejía total decir que Jesús es solo, porque no se detienen a mirar de dónde viene la doctrina de ellos, de dónde viene ese concepto de Trinidad que pues en realidad no apareció con la Escritura, apareció mucho después, por interpretaciones erradas de los hombres, ¿sí? Entonces, la piedra de tropiezo para que tu pie no tropiece en piedra y te vaya bien, ¿sí? Espiritualmente, eso es de lo que está hablando el Señor, ¿cierto? Allá para que en tus manos te llevará y que no plaga no tocará tu morada. No se va a derribar ese edificio que el Señor está constituyendo. Entonces, ¿por qué digo que Jesús es el Señor? Es como en lo que la mayoría tropieza, porque aquí Pedro, lo que acaba de leer nuestro amado hermano Emanuel, allá en Bogotá, dice que es piedra de tropiezo y la roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, desobedecen la palabra del Señor. El Señor Jesús se les convierte en piedra de tropiezo. ¿Por qué? O sea, Pedro está hablando de algo que ya estaba escrito. Él está tomando eso que ya fue escrito allá en Isaías y lo está trayendo y lo está explicando. Dice que Jesús es la piedra de tropiezo, que Jesús es la piedra de tropiezo, ¿sí? Por eso muchos están tropezando en el Señor, aunque dicen que siguen al Señor y le creen, le dicen Señor, Señor, ¿sí? Pero están siendo desobedientes a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Si Jesús es esa piedra de tropiezo, mire, Pedro está diciendo, está hablando de lo que dijo Isaías en el capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 13 al 15. Entonces venimos de que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso le dijo Satanás al Señor. Tírese si usted es hijo de Dios. Entonces, el tropezar en la piedra es tropezar en el Señor. ¿Sí? Él es la roca. Él es la roca en la que podemos tropezar, en que estábamos tropezando antes. ¿Sí? Por ser desobedientes de la palabra. ¿En qué somos desobedientes? ¿Sí? ¿En qué somos desobedientes? Dice Isaías 8. ¿Alguien me lo lee, por favor, Isaías 8, del 13 al 15? Mauricito. Amén. ¿Con quién hablo yo? Con Joana. Ah, mi hermana Joana, el Señor Jesús la bendiga. Amén. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Amén, amén. Entonces, tropezar en el Señor Jesús es tropezar en esto, ser desobedientes a esto, a este Dios de los ejércitos, el que le habló a Moisés, a Abraham, a Jacob, a todos los profetas, ¿sí? Este es el que dice Pedro que es Jesús, ¿cierto? Ese es el que dice Pedro que es Jesús. Dice al Señor de los ejércitos, que en la traducción dice Jehová, o sea, el único Dios verdadero, el Padre
de los espíritus, de los espíritus de toda carne, como dice Moisés. Ese Dios único, ¿sí? A él hay que santificar, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Entonces, él será por santuario. Para nosotros, la piedra hermosa, valorada, preciosa, ¿cierto? Pero a las dos casas de Israel, porque fueron desobedientes, ¿sí? Por piedra para tropezar. La piedra en la que tropezaron fue el mismo Dios verdadero, ¿sí? La piedra que reprobaron, desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulo. Él es la cabeza de todo, ¿cierto? La cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Aquí está diciendo que esa piedra para tropezar y por tropezadero para caer es el mismo Dios verdadero. Está diciendo entonces los que tropiezan en eso están siendo desobedientes, ¿sí? A lo cual fueron también destinados, porque tropiezan es en la palabra, lo que estaba diciendo Pedro. El apóstol Pedro está explicando eso. Entonces, si ve cómo viene, que para que tu pie no tropiece en piedra, nosotros ya no estamos tropezando en eso, se está cumpliendo el salmo en nosotros, eso es una hermosura, ¿cierto? Entonces, mira, me están pidiendo por aquí el versículo, bueno, estábamos leyendo Salmos 91 del 10 al 12, después leímos Mateo 4 del 5 al 7, después leímos 2 Corintios 10 del 4 al 5, el de Pedro es 1 de Pedro 2, versículo del 6 al 8, y este que estamos leyendo de Isaías es Isaías 8 del 13 al 15, ¿sí? Toda la ley, los salmos, los profetas hablan de esto, que hay que temer al Señor para que Él no sea tropezadero para caer. ¿Aló? ¿Sí? Pastor, es ¿Sí, que, señora? discúlpeme que lo interrumpa, es Sí, que señora. nosotros leímos Segunda de Pedro, pero no hemos leído Hechos 4. Hechos 4:11 Exacto. dice claramente, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, para Amén, que no Monita. tengamos duda, Amén, para que no Monita. tengamos Amén. duda de Muchas quién es gracias. la cabeza del ángulo. Ahí está por Exacto. nombre. Sí, exacto. Entonces, ese precioso para nosotros, ese que es lo que dice Isaías, nuestro santuario, ¿sí? Ese es el único Dios verdadero, lo que nos está diciendo la monita que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que es Jesús, ¿sí? Isaías nos habla de quién es Jesús, claro que nos habla. En el 8 y en el 9 también nos dice y nos da la descripción de los títulos que iba a llevar cuando viniera en carne y naciera como un niño, naciera de una virgen, los títulos que iba a llevar. Aquí Isaías nos dice que ese Dios de los ejércitos, él iba a ser el tropezadero. Y todavía en este mundo muchos están tropezando en eso. Y usted, mi hermano y mi hermana y yo, ya no estamos tropezando en eso. ¿Ustedes se imaginan la bendición tan grande, esa bendición hermosa que nos da el Señor mostrándonos eso? Para muchos es una herejía decir que Jesús es el único Dios y están tropezando, ¿sí? Porque la teología los ha llevado a eso, las doctrinas que provienen la mayoría de la Iglesia Católica, en la falsa interpretación, la mala interpretación de estas cosas, porque no hubo concordancia de lo uno con lo otro, trataron de dividir la palabra de Dios. Si usted tiene una serie, si usted va a ver una serie de 66 capítulos, ¿será que usted comienza a ver la serie desde el capítulo 40? Sí. Usted tiene una serie de 66 capítulos y va a comenzar a verla y quiere conocer a ver qué fue lo que pasó y usted comienza a verla desde el capítulo 40. Sí, en el capítulo 40 lo primero que le van a decir escenas de capítulos anteriores. Sí. Eso pasa con la palabra de Dios. Sí. Es triste porque sí, dentro de los 66 libros que están en el canon que manejamos nosotros, pero pues yo no estoy seguro de que sean los únicos, ¿cierto? El Señor nos va a ir revelando qué libros faltan,
¿Cuál es la parte de la palabra de Dios que hace falta en nuestro canon, en el que manejamos nosotros? ¿Cierto? Porque eso no es ni católico, ni evangélico, ni protestante. Eso no, eso es palabra de Dios. Y el Señor es el que nos va a revelar poquito a poco qué es, cómo es, dónde está, qué hay que mirar. El Señor nos va inquietando con eso, ¿cierto? Entonces, el desobedecer la palabra de Dios tiene que ver con no reconocer esa piedra que es tropiezo, que hace tropezar y hace caer, que tropiecen, pero que se arrepientan. Dios mío, así como nosotros nos hemos arrepentido de no haber reconocido quién era el Señor Jesús, ¿cierto? Cuando hay arrepentimiento, mientras estemos vivos, hay esperanza. Entonces, miren, hay algo muy importante en el libro de los Proverbios, ¿sí? Que nos habla también de tropezar. Ya vemos el contexto, cómo se va ampliando el de no tropezar, ¿sí? Para que tu pie no tropiece en esa piedra. Dice algo el proverbio, el tercer proverbio, Proverbios número 3. Proverbios número 3, del versículo 1. Bueno, yo voy a leer unos versículos, ¿sí? Donde está específico para sacar bueno, todo el proverbio es hermoso y todo es cierto. Vamos a concentrarnos en la parte que habla sobre tropezar, ¿cierto? Dice Proverbios, versículos 3, capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, la Torá, ¿cierto? Mi ley, dice el Señor. Ahí yo no puedo interpretar de que sea otra ley, que no, que es que el Señor Jesús vino y nos dio otra ley. No, eso no está escrito. Él nunca ha cambiado la ley, ¿cierto? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. O sea que los proverbios tendríamos que desecharlos. Si la ley ya no se tiene que cumplir, entonces ¿para qué leemos estos proverbios? ¿No es palabra de Dios? Claro que es palabra de Dios. Entonces ahí hay un estrellón que tiene que pegarse uno y no puede estar uno en dos corrientes. No puede estar diciendo que sí y que no al mismo tiempo. ¿Sí? O es o no es. Entonces viene mucha falta de interpretación. Gloria a Dios que solo el Señor puede hacer eso, que nos abra el entendimiento. Dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mire, en el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, ¿sí? En el versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Está hablando de guardar y no olvidar la ley y guardar los mandamientos. Dice que no se deje llevar por mi propia opinión, no nos dejemos llevar por el propio pensamiento, ¿sí? Porque eso cuando yo no soy sabio en mi propia opinión y temo al Señor y me aparto del mal, entonces viene bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Que obtiene la inteligencia. Sin quitar el dedito ahí de Proverbios, ¿qué es la sabiduría y la inteligencia? Hay dos partes donde nos hablan, dentro de las que tengo acá en este momento, que nos hablan de qué es sabiduría y qué es inteligencia. Acuérdense que estamos hablando de guardar la ley y cumplir los mandamientos, ¿sí? La sabiduría y la inteligencia están sin quitar ahí de Proverbios 3, Job 28:28, Job 28:28 y Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 6, ¿cierto? Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Queremos ser sabios en este mundo o para el Señor? ¿Sí? La sabiduría de este mundo la puede hallar en el estudio, la investigación muy rigurosa, la disciplina en las cosas de este mundo, pero la sabiduría y la inteligencia en el Señor, esto es lo que dice el Señor que significa.
Dice Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia, ¿cierto? Temer al Señor es ser sabio, ¿sí? Ser sabio, tener sabiduría. Y apartarse del mal es ser inteligente, tener inteligencia. Es más, dice, eso es la inteligencia. Eso dice la palabra. En Deuteronomio 4:5, miren lo que dice acerca de lo mismo, ¿sí? Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Está hablando Moisés. ¿Cuáles estatutos está hablando y cuáles decretos? De la ley, de la Torá, ¿sí? Del consejo, ¿cierto? Dice, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos, guarde los mandamientos de Dios, de la Torá, los que dio Moisés, dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Sí? La sabiduría es el temor del Señor, apartarse del mal, la inteligencia. Acá Moisés nos está explicando un poquito más y dice que poner los mandamientos por obra, guardarlos, es la sabiduría y la inteligencia. Porque cuando yo guardo los mandamientos, yo temo al Señor y lo amo sobre todo lo demás, ¿cierto? ¿Sí? El Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, ¿sí? Y hablarás de Él. Le temo a Él, lo respeto a Él, lo adoro a Él, ¿cierto? Eso es sabiduría e inteligencia, ¿cierto? Entonces, volviendo al proverbio, ¿sí? Que habla de la ley, aquí esto está concatenado con lo que dice Deuteronomio, poner por obra sus mandamientos, eso es sabiduría e inteligencia, ¿sí? Dice el Proverbio 3 en versículo 21, dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, guarda la ley y el consejo. Tendríamos que arrancar todo el libro de Proverbios, Deuteronomio también esa página, si la ley ya no se cumple. Porque entonces, ¿para qué está escrito eso? ¿Cuándo pereció si dice que es para siempre? ¿Cierto? Guarda la ley y el consejo y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces, cuando uno guarda los mandamientos, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Mm? Guarda el consejo que tiene que ver con todo el consejo que se da en la palabra de Dios, en los profetas, en los salmos, en la ley, ¿cierto? Que guarda y no tropezaré en eso de ser desobediente que el Señor, esto está en Deuteronomio 4, del 5 al 6. Sí, eso estaba en Deuteronomio 4, del 5 al 6. ¿Sí? Tropezar en la piedra es no reconocer que Jesús es el único Dios verdadero. Cumplir la ley es obedecer todo lo que Él dijo, todos los mandamientos. ¿Por qué no matamos? Porque yo temo que Dios me castigue si yo mato. ¿Por qué no robamos? Porque el Señor, temo al Señor, porque Él me mandó que no robara. ¿Por qué luchamos para no mentir? ¿Por qué no debemos mentir? Porque el Señor dice que no mintamos. Entonces eso no está abolido. ¿Cuándo se abolió eso? ¿Cierto? Entonces eso sí, pero los otros no. No, eso es palabra de Dios. ¿Sí? Porque nos enseñaron también que en esta iglesia teníamos unos nuevos mandamientos. Se entendió de esa forma errada que teníamos un Nuevo Testamento bueno, y de eso hemos venido recibiendo enseñanza del Señor, que abrogaba y dejaba sin efecto lo que se dijo. Básicamente la gente lo piensa así de pronto nosotros lo pensábamos, que sencillamente el Nuevo Testamento deja sin efecto al Antiguo Testamento. Que eso era una ley, que eso era una enseñanza, pero que con la venida del Señor Jesús ya eso no. Eso nos enseñaron también. Y eso está totalmente errado, ¿sí?
Porque dice, mire, Primera de Pedro, volvemos a Primera de Pedro capítulo 1. Por eso muchas congregaciones, mire, esto, Latinoamérica básicamente fue colonizado, fue conquistado por España, ¿cierto? Entonces la mayoría de las costumbres españolas, la religión de España, que era la católica, ¿sí? La católica, pues eso fue lo que se enseñó en toda Latinoamérica. Entonces, a Estados Unidos y Canadá no pasó lo mismo. Allá fue colonizado más que todo por la parte norte de Europa, lo que fue Inglaterra, Escocia, Holanda, holandeses también. Entonces, todos ellos habían sido influenciados por el protestantismo, los que se habían separado de la Iglesia Católica. Entonces, de allá salieron y conquistaron esa zona. Y entonces, por eso es que en un principio Estados Unidos no era católico, ¿cierto? Entonces, toda esa parte después fueron como evangelizando los americanos y los canadienses, toda esa parte fueron a Latinoamérica y comenzaron a evangelizar, digámoslo así. No, porque evangelista es una palabra que está en la palabra de Dios y no es ese mismo concepto. A dar sus doctrinas de sus religiones y a predicar. Para ellos el evangelio significa de Mateo para adelante. Entonces hay un error grandísimo. De ahí viene, por eso es que muchas personas tenían solo un Nuevo Testamento. Incluso la costumbre de que una persona tenga solo el Nuevo Testamento es un error grandísimo, es un error grandísimo. Pero eso viene, por eso se regaron Nuevos Testamentos en Latinoamérica, porque ellos llegaron con esa doctrina, la iglesia evangélica, la iglesia bautista, que para allá vamos también dentro del tema de la iglesia. ¿Por qué se llaman así? ¿De dónde salen? ¿Cómo salen? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Son iglesia del Señor? Las congregaciones, todo este tipo de denominaciones, ¿qué pasa? ¿Se ajusta a las doctrinas del Señor? Entonces es bien importante esto. Dice Primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. ¿Alguien me lo lee, por favor? Primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. Amén, Mauricito. Buenas noches. Mi hermana María Piedad. Amén. Primera de Pedro del 1, 23 al 25. Sí, dice la palabra del Señor Jesús. Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Amén. Mire, ahí está la respuesta, claramente. Está la respuesta para los que piensan que el Evangelio derogó el Antiguo Testamento, digámoslo así, como lo llaman, como lo conocen generalmente, como el mundo lo conoce, que el Evangelio deroga el Antiguo Testamento. Dice, o sea, como si la palabra de Dios pasara, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso está escrito, que la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí está, no ha dejado de tener vigencia, ¿cierto? Porque, y ahí algo bien importante, aquí Pedro, el apóstol Pedro dice, porque cita lo que está escrito allá en los profetas y en los salmos, ¿cierto? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra del Señor, esta que dice que permanece para siempre, la palabra del Señor vuelve y lo dice, permanece para siempre. Esa palabra que fue dicha desde el principio dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio lo que hace es anunciar la palabra de Dios desde allá de Génesis, ¿sí? Y hay una continuación. El Evangelio se encarga de
anunciar la palabra, el cumplimiento de todas esas cosas, y continúa anunciando no otra cosa sino la palabra de Dios. Allá la ley, los profetas y los salmos también. Esa es la labor del evangelio. Sí, las buenas noticias, dice, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Ahí está la respuesta para los que de pronto no tengan una certeza, una seguridad en eso, para que ustedes mismos ya tenemos las armas para decir, no, es que el Antiguo Testamento, no, pero aquí, mire, aquí dice la palabra del Señor permanece para siempre, y que esa palabra que fue predicada ya, esa es la que por el evangelio está siendo anunciada. ¿Está claro? Está clarísimo, está muy claro, ¿sí? Entonces, el Señor, ¿será que Pablo estaba hablando de algo nuevo? Porque como dicen que el evangelio es algo nuevo, el Nuevo Testamento, pues aquí él estaba citando a Isaías en el capítulo 40, en el versículo 6 al 8, es lo que está diciendo Pedro. Mire, repito lo que estaba diciendo acá Pedro. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué está haciendo? Citando lo que dijo Isaías. Isaías 46, mire lo que dice. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como el flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. No estamos diciendo que la palabra de la venida del Señor Jesús en adelante permanece. No. Esto lo estaba diciendo Isaías. Pedro lo toma y dice que esa es la palabra que predica el evangelio, que el evangelio está predicando toda esa palabra. Ya, pues Dios quiera, el Señor nos permita entender estas cosas, tenerlas con seguridad en nuestro corazón, estar tranquilos que la palabra es una sola, que no tiene división. La división lo hicieron los hombres. Por ejemplo, miren, la iglesia, como les decía, la iglesia evangélica. ¿Qué quiere decir la iglesia evangélica? Que predican el evangelio. Entonces, desde Mateo para adelante. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de las congregaciones. Si ustedes tienen que mirar, por ejemplo, cuando pertenecíamos a congregaciones, ¿por qué se llamaba como se llamaba? Iglesia evangélica, que predican de Mateo para adelante porque esos son los evangelios. Pero nos acaba de decir que la palabra del Señor, de la de Isaías también, y todo lo que dijo atrás, el evangelio, eso es lo que hace el evangelio. Por el evangelio es anunciada esa palabra, ¿cierto? Entonces, tienen como obsoletos la ley, los profetas y los salmos, ¿cierto? Entonces, mire, en esto, para que haya más entendimiento en esto, pensemos en algo muy importante. Que el cuerpo de Cristo son varias iglesias, que varias congregaciones. Bueno, analicemos. No, que esas congregaciones son así. ¿Por qué no son la misma congregación? ¿Por qué no pertenecen a la misma congregación? No, es que estos son bautistas y estos son evangélicos. Bueno, listo, ok. Analicemos detenidamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no son lo mismo? No, es que pues hay unas cosas que pensamos diferente. Bueno, ok. Cuando hay una doctrina, por ejemplo, hay una doctrina diferente en algo. Bueno, ahora otra cosa, que ustedes van a escuchar a muchos predicadores que van a decir que hay unas doctrinas que no afectan la salvación, ¿cierto? No, es que pues en las doctrinas principales de que el Señor y que la Trinidad es así, pero hay otras doctrinas que pues no van a afectar. Si unos dicen que sí, los otros dicen que no, y los otros pues no saben cuándo. Entonces, pero no, eso no hay problema. Sí hay problema. Analicemos. Por ejemplo, hay cualquier doctrina que ustedes tomen y que esta congregación diga que sí y esta congregación diga que no. Entonces, hay dos posibilidades. O el uno está diciendo la verdad y está en lo correcto y el otro está diciendo una mentira, o los dos están errados
Pero una cosa que no puede suceder es que los dos estén en lo cierto. No hay dos verdades. O hay uno que está en lo correcto y el otro está equivocado, o los dos están equivocados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se dice que no, que es que se predica que el diezmo sí? Ah, entonces el diezmo sí, porque es que el diezmo, mire que es la forma, y entonces el Señor, bueno, el Señor nos explica que todo lo que fue, pues eso era un mandamiento, es un mandamiento en el sentido que el Señor vino y cumplió con el sacrificio y la ofrenda, ¿cierto? Bueno, eso vamos a mirarlo más adelante, más detenidamente. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona o una congregación se predica que el diezmo está vigente, entonces, ¿qué pasa con eso? Y los otros dicen que no, alguno de los dos tiene que estar errado. No pueden estar los dos en lo cierto. Entonces, el que está errado, en sea este tema o sea cualquier otro, el que está errado está predicando una mentira, está predicando algo que no es cierto, ¿cierto? Entonces está diciendo mentiras, y si no corrigen esa predicación de esa mentira, pues sencillamente el Señor dice, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces ahí es donde debe venir mi temor del Señor y escudriñar profundamente. Señor, permítenos conocer tu verdad, Señor, tu versión, no la mía, ni la del pastor, ni la de la otra congregación, no. Permítenos, Señor, conocer la verdad, corrígenos, edifícanos, porque imagínense uno predicando cosas que no son. Gloria al Señor, que en todo este proceso, pues el Señor nos ha ido corrigiendo, y eso es una bendición grandísima que el mismo Señor le muestra en la palabra. Mire, esto estaba mal, arrepiéntase, ¿sí? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Entonces, pues uno tiene que estar pendiente. Señor, ayúdame, líbrame de los pecados, los que no me acuerdo. Si he faltado, Señor, por error, por favor, ayúdele, manifiéstame los que me son ocultos, los pecados que me son ocultos, que a veces ni yo mismo me doy cuenta que estoy pecando, ¿sí? Ese es el problema con las congregaciones, que dicen que no, todas en un tema piensan diferente, pero dicen que no hay problema, que son hermanos entre sí. No, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál es la división? La palabra, desobedientes a la palabra. Porque si uno está, pues tenemos que ir escudriñando también lo que nosotros creemos, ¿sí? Para ir mirando a ver si está acorde con la palabra. Porque vamos a tropezar es en la palabra. Entonces no queremos tropezar en la palabra, porque el tropezadero es Jesús, que Él es el único Dios verdadero, ¿sí? El problema, mire, muchas veces, esto hace parte de las malas costumbres. Yo escuchaba por ahí muchos pastores que hablaban del ayuno, cuando explicaban el ayuno, y entonces no lo enseñan como una doctrina, pero lo están repitiendo constantemente. Entonces, iglesia que no ayuna, el diablo se la desayuna, ¿sí? Y repiten, yo he escuchado eso muchas veces a predicadores, entonces, que iglesia que no ayuna, el diablo la desayuna. Entonces, no lo enseñan como si fuera explicado o basado en la palabra, sino que lo dicen, y todo el mundo lo repite, y lo repiten. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde puedo yo decir, no, es que yo digo eso porque la palabra dice esto? No, no está. Es más, no está ni literal, ni implícito, no, la palabra es muy explícita, muy bien explicada. Los ejemplos son acordes a lo que está diciendo. Amén. Pastor, por lo menos el Señor nos regala en este día y por medio suyo la oportunidad de seguirlo a Él y saber que no debemos tropezar, porque ahorita no sé si, pues yo casi no sé leer mucho, ¿no? Pero uno ha escuchado de la religión que va a salir ahora, que son los católicos, los musulmanes y los cristianos, que le vaya a llamar, ¿cómo es, papi? ¿Crisla? Los Crisla. Y yo le digo a mi esposo, si nosotros vemos en la palabra del Señor, ninguna de esas tres religiones siguen realmente al verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesús, ¿sí? Entonces, Él nos regala, no sabemos si Él nos va a regalar el estar y el ver eso o no, pero lo único que sabemos es que hasta ahora Él nos está enseñando que el único camino
que hay es Él y que el único templo somos nosotros y que es al único que tenemos que reconocer, pastor. Entonces, la gloria es solo para nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero esa religión ahorita que va a estar, imagínense, o sea, las religiones más grandes que hay, ellos van a ser, ¿qué? Piedra de tropiezo para muchas almas. Bueno, O sea, sí, mi van a hermana, ser como, bueno, ¿no? mire, en cuanto a las religiones, pues ya hemos visto que entre más tenemos que estar alejados de eso, entender que ya esa religión, no, y el mundo sigue haciendo las cosas del mundo, y una de las cosas del mundo es la religión, ¿sí? Y las religiones se van a unir y van a hacer muchas cosas, pero no es que eso sea tropiezo para la gente. El tropiezo es el Señor Jesús. La palabra del Señor es tropezadero, piedra para tropezar, tropezadero para caer. Ellos caen porque desobedecen lo que dice en la Escritura. Si son del Señor, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Si vienen con otra doctrina, ¿sí? No que los deseche o que no, pues hay que predicar la palabra e ir a la Escritura. ¿Qué es lo que dice el Señor? Entonces el tropezadero es el Señor Jesús. Por eso Sí, son pastor, porque desobedientes, ya, sí, son desobedientes a la palabra. porque por lo menos, no sé, yo no sé si al principio yo les contaba a ustedes que yo tengo mi hermana la mayor y ella es católica. Y cuando empezamos, ella me regañaba mucho. O sea, ella me regañaba mucho y me decía, me regañaba mucho. Y hoy en día, cuando hablo yo con ella, yo le digo a ella es que le pida al Señor Jesús que tenga misericordia de ella y que la encuentre y que ella entienda que el Señor no es una religión. O sea, porque a veces la gente pelea es por decir algo por el Papa. O sea, no, que usted cómo va a decir que el Papa no sé qué, que... O sea, la gente pelea en eso y no se van realmente al Señor, que es la palabra, el Señor Jesús. Entonces, yo por lo menos le doy gracias al Señor Jesús porque hoy en día entiendo que Él, o sea, hablar del Señor no es para pelear. Hablar del Señor es hablar con amor y decirle a las personas eso. El Señor Jesús es amor. Entonces, hoy en día también, gracias a la misericordia de Él y a ustedes, que Él me los ha regalado, uno ha ido entendiendo esas cosas hermosas, ¿no? Del Señor, pastor. Entonces ya uno entiende que, porque la gente pelea es por religiones, pastor. O sea, si usted habla con otra persona, defienden esa es la religión, no la palabra del Señor. Exacto, mi hermana. Sí, mire, eso es muy cierto. La gente está peleando por un club o por un equipo de fútbol, como si esto fuera una escogencia, un partido político, un candidato, ¿cierto? Piensan que su religión, porque no pelean por la verdad. No, no quieren conocer la verdad, quieren quedarse así. Por eso cuando viene la corrección de que la ley está vigente, que nunca va a pasar, dice el Señor, ¿no? Por eso les comentaba sobre los comentarios que ponen. Y comienzan y sacan los mismos versículos, pero no los profundizan. Entonces toman un pedacito de aquí, un pedacito de allí, otro pedacito más grande de aquí, pero la idea general, lo que se viene, la suma de todo lo que se dijo en el antiguo pacto, bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis, bueno, de Génesis hasta cuando vino el Señor, es la misma, es lo mismo. Entonces es el tropezadero. Miren, sería ilógico decir que Abraham cumplió los mandamientos, porque ¿cómo así? Pero si Abraham fue mucho antes de Moisés y a Moisés fue que le daba los mandamientos. La palabra dice que Abraham cumplió los mandamientos, los estatutos, ¿sí? Y su ley. Eso lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo así? Pero yo pensaba, no, es que lo que uno piense, pues no tiene nada que ver. Uno tiene que ir a la palabra, no luchar por defender mi ideología o mi denominación. No, el Señor no dijo que es el ser evangélico, no, dijo evangelistas que prediquen el evangelio. El evangelio que dice confirmar las cosas que ya habían sido dichas. El evangelio va y habla de lo que ya había sido dicho. Eso lo acabamos de ver. Entonces, por eso vienen doctrinas. Entonces usted dice, bueno, ¿en cómo se divide la Biblia? Entonces la tradición nos dice, no, es que se divide en la ley, los libros históricos, los libros sapienciales y poéticos y los profetas, dentro de los cuales están los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, ya. Sí, eso pues es interesante, ¿no? Pero cuando yo voy a Lucas, el Señor dice, pues estas palabras os hablé aún
estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Entonces, toda esa división que hace el hombre, no es que estos son libros poéticos, estos son sapienciales y estos son... No, eso, bárralos, quítelos de su vida. Porque el Señor ya dijo de qué partes consta la palabra, es decir, la ley, los profetas y los salmos. Toda esa parte que fue antes de que Él viniera en carne, la ley, los profetas y los salmos. ¿Quién puede discutir contra eso? Si le quitan, el Señor dice que hay un castigo. Si le aumentan, el Señor dice que también hay un castigo. Los castigos son bastante grandes porque están tropezando en la palabra y siendo desobedientes a lo que dice el Señor. Bueno, mis hermanos, yo creo que lo dejamos ahí. Si el Señor lo permite, continuamos dentro de 8 días y seguimos escudriñando lo que nos dice la palabra. Si ve que cada parte que el Señor nos revela es hermosa, es magnífica. Bueno, perdón, me dicen por aquí, Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 3, 13. 3:3. Dice Apocalipsis 3, versículo 3. Mis hermanos amados, dice el Señor, acordémonos, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no estamos velando con eso de acordarnos, ¿sí? Lo que hemos recibido y oído, ¿sí? Si no lo guardamos, eso que fue dicho desde allá, eso es lo que hemos recibido desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Desde ahí, si no tenemos en cuenta eso, es porque no somos ovejas, y sobre las no ovejas, los que no son ovejas, es que el Señor va a llegar, pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche, ¿sí? Para que no nos sorprenda como ladrón en la noche, nosotros ya no estamos en tinieblas, ¿sí? Acá dice que si no guardamos eso, el Señor va a venir como ladrón en la noche y Él no va a saber cuándo. Para los que somos del Señor, ese día no nos sorprenderá porque ya no estamos en tiniebla, lo vamos a estar esperando, por el contrario, no nos va a sorprender. El día y la hora no lo sabe, pero los tiempos ya tenemos que saberlos y conocerlos, ¿sí? Bueno, mis hermanos, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Que el Señor Jesucristo sea abriéndonos el entendimiento, edificándonos cada vez más, haciéndonos crecer, así como la semilla de mostaza. Y también, bueno, me dicen por acá, orar por la salud de Teresa Aguirre. Se encuentra muy delicada de salud, claro que sí. Bueno, sigamos orando porque mire, eso es algo que me decía mi amado pastor Luis Eduardo hoy. Me decía que a veces uno se complica mucho y la esencia del evangelio, la esencia de la palabra de Dios es que haga con los demás lo que usted quiere que hagan consigo mismo. Eso es la ley y los profetas, ¿cierto? Siempre estar pendiente del otro, siempre estar pendiente, y uno falla mucho en eso, ¿cierto? Que así como nos gustaría que estuvieran pendientes de nosotros, así como nos gustaría que nos amen, que nosotros también amemos, que estemos vigilantes, sirviéndonos los unos a los otros. No hay en esto no debe haber timidez de ningún tipo porque somos hermanos, hijos del mismo Padre, el Padre Celestial, el Señor Jesús, ¿sí? Entonces, estemos siempre pendientes de eso, de hacer a los demás lo que quisiera que le hicieran a uno, tratar a los demás como quieren que me traten, como quiero que me traten a mí. Y el Señor habla mucho de que
de que quién de vosotros, a ver, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas, ¿quién le va a dar cosas malas a los hijos? No, por el contrario, dan cosas buenas a los hijos, ¿cierto? ¿Cuánto más el Señor nos dará cosas buenas? Y eso se refiere al Espíritu Santo, a Él que venga a morar en uno y le, ¿sí? Entonces que así como eso sucede, que hagamos con todos los hombres, que así, amén, y tiene que ver mucho con eso, como uno ama a los hijos, pues que uno ame a todo el mundo, ¿sí? Porque uno a los hijos los perdona, uno les tiene paciencia, uno les da lo mejor, ¿sí? Uno quiere, uno se sacrifica uno por ellos y el Señor está poniendo ahí ese ejemplo bien bonito. Ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a los hijos, ¿sí? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo les dará la vida eterna, ¿sí? El Espíritu del Señor, que venga a morar Él en nosotros, ¿cierto? Así pues, como quiere que les hagan, hagan a los demás, ¿sí? Así como uno hace con los hijos, que sea con todo el mundo, que amemos con ese amor tan hermoso que el Señor nos ha regalado por nuestros hijos, que amemos a nuestros hermanos, a todos y al prójimo. La pregunta que hacía la vez pasada mi hermana Victoria, que así como yo quiero a mi hija, ¿será que no quiero a la? Pues es un mandamiento del Señor y pidámosle al Señor. Yo sé que no todas las veces se cumple todo a cabalidad, pero pues el Señor es el único que nos va a edificar.